Bueno, hay una idea ya por parte de los presidentes regionales, de la Dirección Nacional de los presidentes regionales, para tener una reunión con el nuevo presidente de Perú. ¿Para cuándo sería Bueno, esa fecha seguramente la fijará de acuerdo con su agenda el propio presidente. ¿Cuál es el tenor de esta reunión, doctor? ¿Cuál es el tenor, la agenda de esta reunión? Bueno, básicamente cómo se va a fortalecer la descentralización y cómo va a ser posible que en este proyecto de crecimiento con inclusión social van a participar los gobiernos regionales y obviamente eso involucra el fortalecimiento de los gobiernos regionales, además del fortalecimiento de los gobiernos locales. ¿Qué expectativas de acuerdo a las había promesas indicado de hechas? que algunas de las regiones mineras deberían compartir su canon, porque hay muchas regiones que no reciben. Bueno, pero no comparten pues la contaminación que nosotros sí tenemos, entonces no está de acuerdo con esa creo que es un tema a discutir. Hay que tener en cuenta que ya el país entero, con excepción de las regiones que reciben el canon, dispone del 50% de canon. El 50% del impuesto a la renta, que se llama canon, el gobierno nacional ya lo está distribuyendo entre aquellas regiones que no reciben canon. De tal manera que eso y aquellas que se oponen también. Sí, por supuesto, pero tendría que revisarse, pero creo que de lo que se trata es de generar condiciones para un desarrollo equilibrado en todo el país, ¿no? Ese desarrollo equilibrado está partiendo de una serie de expectativas y temores de la población. En ese momento, ¿cómo evalúa la situación, doctor? Bueno, yo creo que hay una especie de explosión de las expectativas. A partir de las promesas electorales, hay muchas de estas expectativas que van a comenzar, esperamos, a demandarse a partir de julio, agosto. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el incremento del aluminio vital, otra con el precio del balón de gas. Y creo que esas serán casi inmediatamente las primeras peticiones que hagan grupos de la población. La gente avivaba el domingo el precio del gas a 12 soles. ¿Esto no es tan cierto o posible? Bueno, es la promesa que se ha hecho en el proceso electoral, la promesa que ha reiterado Ollanta después de conocer los resultados. ¿Cómo será para lograr eso? Y, en fin, entiendo que ahí hay un tema que pasa también por la definición del destino del lote 88. Y el futuro del lote 88 no se resolverá en un mes, ¿no? Entonces, ahí creo que puede generarse algunas tensiones sociales por las demandas de grupos de la población que van a exigir que se cumplan las promesas. Como la de la nueva Constitución ya, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la Constitución es mucho más simple, yo diría, porque la Constitución actual tiene mecanismos para su propia modificación. Modificación, pero no cambia. En el gobierno del presidente Toledo, por ejemplo, se introdujo una modificación sustancial con el tema de los gobiernos regionales. Ese fue un cambio sustancial en la Constitución que ahora está vigente. ¿En qué va a alterar política y económicamente este impuesto a las sobreganancias mineras? No sé, yo creo que es un tema que pasa por dos aspectos que me parece que son cruciales. El primero es el de considerar que eso, sin embargo, no reste la competitividad de la producción nacional y los mercados internacionales, de tal manera que ese impuesto no altere, por decir así, los precios con los cuales las empresas que explotan ese cobre, por ejemplo, en Perú, pongan sus precios en los mercados internacionales. Allí creo que la competencia fundamental entiende que es Chile con Canadá, y por tanto ese es un tema que considerar. El otro tema es el de los tiempos. Todos estos años han venido produciéndose algunas sobreganancias, eso dio lugar al llamado voluntario, por ejemplo. Un impuesto a las sobreganancias tiene que fundarse también en un análisis de tiempos y de una relativa sostenibilidad, por decir así. ¿Cuál sería la posición de los presidentes regionales que tienen canon minero en torno a la posibilidad de distribuir este dinero entre las zonas donde no hay minerales, donde no se produce este canon? Bueno, ahí hay también una consideración que seguramente va a generar algunas discrepancias con unas posturas de otros gobiernos regionales. Y es que nosotros, por ejemplo, en Arequipa, tenemos algunas empresas mineras y en Arequipa soportamos y toleramos ciertos niveles de contaminación. Y soportamos y toleramos los inconvenientes que significa la explotación minera. Y por eso es que estamos logrando acuerdos con algunas de esas empresas para que sus utilidades se resuelvan en nuestra región y se queden en nuestra región. Ese yo creo que va a ser un tema difícil, pero hay que considerar una cosa. Ya actualmente el 50% de lo que se percibe lo distribuye el Estado Nacional, el Gobierno Nacional a través del Tesoro Público para las regiones que no tienen canon. Eso ya está produciéndose. Doctor, esa redistribución de pronto debería involucrar también a las comunidades, por ejemplo, de donde están las cabeceras de cuenca, el agua es el principal problema del tema de las... Bueno, yo creo trabajarse simultáneamente con la instalación de los consejos de cuenca. Que a partir de los consejos de cuenca, que van a ser multirregionales, la mayoría de ellos, yo
creo que eso puede sí generar acuerdos también entre varias regiones por la distribución del agua. Y en términos reales, ¿qué pasará con Madres Iguas 2? Ya que cuando era candidato Ollantaytamala prometió tanto Espinal como Arequipa. Yo creo que en términos muy objetivos debemos estar tranquilos porque esto no va a depender de una decisión política. Va a depender del Tribunal Constitucional. La audiencia es el día jueves, horas después o días después se pronunciará el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional esperamos que se abra también un posible acuerdo con el Gobierno Nacional y con Cusco para garantizar el financiamiento de la ejecución del proyecto de afianzamiento hídrico. Recordemos que el presidente de Cusco no ha estado de acuerdo, no ha manifestado su posición al Sí, pero finalmente si el Tribunal Constitucional nos da la razón, nos da la razón. ¿Usted está convencido de que eso terminará la historia, digamos, entre este Yo creo que sí, o sea, pero se está hablando tanto de que defendemos el Estado de Derecho y de que este proceso electoral no altere el Estado de Derecho. Esa va a ser una prueba, esa va a ser una prueba para todos. Doctor, ¿alguna expectativa para que personas del entorno del gobierno regional o del entorno de esta coalición de la Alianza con el Nacionalismo vaya a algún ministerio? Bueno, alguien del entorno quizás, pero que habla de ninguna manera. Pero alguien que ya está en conversaciones. Como no tengo idea, pero podría darse el caso, podría ser. ¿Quiénes serían, digamos, los candidatos, según su apreciación? Bueno, creo que Deberían ser. es un tema que finalmente... Muy aparte de la decisión, ¿cuáles serían las expectativas? políticas de Gana Perú o el propio presidente, pero yo no podría adelantar ahora. ¿Pero quién tendría las condiciones, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que hay una relación de tanta amistad y tanta ¿O qué cooperación. ministerio? Creo que va a ¿Qué haber... ministerio sería interesante que pase, o sea, que sea de ¿Alguien de Arequipa? ¿De Agricultura? ¿O del sur en general? Yo creo que el Ministerio de Arequipa. Creo que debería crearse el Ministerio de Arequipa, para Arequipa, para la República Independiente de Arequipa. Doctor, una última pregunta. ¿Usted qué le diría a los empresarios, a los inversionistas, con esta situación de Incertidumbre, ¿no? incertidumbre, todo eso de las... Bueno, en el caso de Arequipa estamos haciendo un esfuerzo y yo creo que de parte del sector empresarial una respuesta muy positiva, en el sentido de que no deben alterarse los proyectos ni las propuestas de inversión para el futuro y que en consecuencia, de manera compartida, el gobierno regional, instituciones profesionales, empresas, instituciones universitarias, las organizaciones laborales regionales, debemos defender los objetivos y los proyectos de nuestro desarrollo. Y creo que así a nivel nacional debe ocurrir con los sectores empresariales. Y me parece que esta iniciativa para organizar este llamado Consejo Económico es muy importante. Creo que en ese espacio se puede lograr una concertación que favorezca el desarrollo y favorezcan las inversiones.